Era el año de 1932, cuando la hermana Clara Bertol, junto con su esposo, el hermano Charles Bertol, llegan a Colombia y llegan a la ciudad de Bogotá. Pero un día la hermana Clara, orando, siente de parte de Dios que no deben quedarse en Bogotá. Así que ellos se acercan a la Junta Misionera, porque quiero decirles, hermanos, que en esa época se reunían todas las denominaciones protestantes y creaban una Junta Misionera. Y ellos eran los que enviaban los misioneros a todos los países, especialmente a Sudamérica. Y ellos se acercaron a la Junta Misionera y le dijeron: hermanos, sentimos de parte de Dios salir de Bogotá. Así que la Junta Misionera le dice: bueno, hay un lugar, hay un territorio, pero es un territorio muy malo, donde ningún misionero ha querido ir. Y es en Santander, más exactamente en Santander del Sur, llamado Málaga. Así que ellos dijeron: nosotros aceptamos ir a ese lugar. La hermana Clara y el hermano Charles Bertol organizan todo lo concerniente al viaje, y ella cuenta que emprenden su destino hacia ese lugar de Málaga, y ella dice que la carretera era muy angosta, que era una carretera llena de curvas y que aparte de eso era llena de huecos. Así que ella dice que esto dificultaba un poco pues el viaje, pero gracias a Dios llegaron al lugar de Málaga. Ellos se establecieron en la cabecera municipal de ese municipio, valga la redundancia, y entonces allí se establecieron. Ellos crearon una rutina diaria de trabajo. Ella cuenta que en las mañanas se dedicaban a la lectura de la Biblia y a la oración. En las tardes salían alrededor del pueblo y empezaban a dar porciones bíblicas, porciones de Nuevos Testamentos, y empezaban a hablarles a las personas. Y en las noches entonces se reunían en un saloncito o en una casa que tenían alquilada. Ella cuenta, la hermana Clara Bertol cuenta, que se iban al mercado público y allí en el mercado público predicaban al aire libre, repartían tratados, repartían alguna literatura, y dice que así fue la manera como los malagüentes, como les dicen a ellos, así fue la manera como ellos empezaron a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. En el año de 1933, la hermana Clara Bertol le hace una carta a una cuñada suya que vivía en Nueva York, porque una de las estrategias que la hermana Clara utilizó como un estilo evangelístico fue crear una escuela o un centro educativo. Así que en el año de 1933, la hermana Clara le escribe una carta a Eleanor Bertol, que era su cuñada, y le dice a ella que por favor venga a Colombia porque necesitan refuerzos para el trabajo evangelístico que estaban haciendo en el centro educativo. Entonces es así como en el año de 1934, Eleanor Bertol llega de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos y llega a Buenaventura. Allí en Buenaventura le estaba esperando el hermano Charles Bertol para acompañarla en su viaje hacia el lugar de Málaga. Bueno, la hermana Eleanor en sus memorias escribe en un libro que ella cuenta toda su experiencia misionera. En ese libro ella dice que cuando iba viajando de Buenaventura hacia Málaga, ella dice que tuvo una experiencia donde el Señor mostró el poder grandioso de él. Y ella dice que iban en el bus, o digamos en la chiva,
porque en esa época no habían buses de Copetranes ni de berlinas como hoy. Eran chivas, donde en esas chivas iban gallinas, marranos, bultos de plátano, bultos de yuca y personas. Iba todo. Y ella cuenta entonces esa experiencia que de un momento a otro sintió cómo las ruedas traseras del bus se estaban rodando hacia la montaña, porque en un momento el chofer no vio que más adelante había una gran roca que estaba atravesada en la carretera, y obviamente la carretera era llena de huecos, de abismos y todo eso. Y ella dice que ella vio cuando el chofer volanteó y ella sintió cuando el bus o la chiva se fue hacia el abismo. Pero en ese momento ella dice: yo invoqué al Señor que nos protegiera con su mano poderosa. Y ella dice que ella vio cómo el Señor volvió a meter ese bus en la carretera, y fue así como el Señor los guardó de haber perdido su vida en ese momento en el que iban viajando. Cuando llega a Málaga, Eleanor Berthold se enfrenta con el primer problema, y es que no sabía español, solo hablaba inglés. Y ella dice: yo aprendía algo de español y al otro día se me olvidaba. Así que esa fue una de sus dificultades, pero ella dice que ella se propuso empezar a leer y a escribir hasta que ya pudo aprender el español y comenzó a ser maestra de escuela dominical en ese municipio de Málaga. Luego entonces, una noche, iba pasando por el lugar de reunión una jovencita llamada Maruja Correa. Esa jovencita le causó curiosidad, o más adolescente, le causó curiosidad de ver ese grupo que estaba reunido, ese grupito, y entró a esa reunión. Maruja estudiaba en la Escuela Normal de Málaga, la Escuela Superior Normal de Málaga, pero esta escuela era dirigida por las Hermanas de la Caridad. Así que las Hermanas de la Caridad vivían mirando quién de pronto entraba a esas reuniones que se estaban haciendo de los protestantes. Y justo la noche que Maruja entró a esa reunión, iban pasando las Hermanas de la Caridad y la vieron. Al otro día que Maruja llega a estudiar, la botaron del colegio porque había entrado a la reunión que esa noche ella había ido a los protestantes. Maruja se puso un poco triste, pero la hermana Clara y la hermana Leonor le dijeron: no te preocupes, nosotras te vamos a apoyar, te vamos a enseñar. Y Maruja se gana a su hermana Alicia, y las dos fueron las primeras adolescentes que empezaron a asistir a los cultos en ese lugar. Maruja y Eleanor se vuelven muy buenas amigas, porque Maruja le enseña español y Eleanor le enseña inglés. Pero no solamente se vuelven buenas amigas, también se vuelven buenas compañeras de trabajo evangelístico, porque Maruja y Eleanor entonces se empiezan a extender hacia las poblaciones vecinas. Comenzaron a ir a Enciso, comenzaron a ir a Susa y también a Belén. Ellas cuentan en sus memorias que tuvieron grandes experiencias. Una noche les tocó dormir en la mesa de un billar, o varias noches les tocó dormir en las mesas de billar. En otras ocasiones, porque nadie les arrendaba una habitación, porque eran protestantes. Muchas veces les tocó aguantar hambre, en muchos lugares aguantar, no tenían comida, porque nadie les vendía ni comida, ni en las tiendas les vendían, porque eran protestantes. Y cuando estaban en Belén, el sacerdote de Belén incitó al pueblo con machetes y con palos para que las mataran, y le tocó a la policía protegerlas y sacarlas del pueblo porque las iban a matar.
ellas estaban un poco tristes y es así que estando allí se acerca un señor llamado Parmenio Tolosa y le dice: no se vayan, váyanse para mi finca, que mi finca está ubicada en Loma del Salado, y monten allá esa escuela, ese centro que ustedes tienen, móntenlo allá. Pero ya la hermana Clara y el hermano Charles Berton se habían devuelto para Bucaramanga. Ellos ya se habían ido de allí, de ese lugar. Así que estaba solo Maruja y Eleanor. Y entonces ellas se van para Loma del Salado y allá formaron la escuela. Y entonces ellas en las mañanas enseñaban a los niños. Les enseñaban a leer y a escribir, pero también les enseñaban a leer la palabra de Dios. Y en las noches enseñaban a los campesinos, porque hermanos, en esa época había mucho analfabetismo. Y ellos les enseñaban a los campesinos a leer y a escribir, pero también les predicaban la palabra del Señor y los enseñaron a leer la Biblia. Es así que entonces cuentan ellas que los campesinos y el Señor empezó un movimiento espiritual muy bonito. De todas las veredas cercanas y de todos esos lugares venían ahí a la finca, a la escuela, a aprender y a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, en 1937, en mayo, escuchen bien esta fecha, en mayo de 1937, Eleanor le escribe una carta a la hermana Clara Berton y les dice: necesitamos que los misioneros vengan a bautizar, porque las gentes se están arrepintiendo. Las gentes han escuchado el mensaje de la palabra de Dios y están entregando sus vidas a Jesucristo. Están trayendo sus ídolos, sus rosarios, sus libros al patio de la escuela y los están quemando. Así que ellos le piden al misionero Charles Berton y Clara Berton que vengan de Bucaramanga a bautizar. Y es así, hermanos, como en el mes de junio, escuche bien esa fecha, en el mes de junio de 1937, el hermano Charles Berton y la hermana Clara Berton viajan de Bucaramanga hacia Málaga. Pero en el mes de mayo de ese mismo año le había llegado una pareja misionera del Canadá, que era el hermano Alsen Werner Larsen y la hermana Abigail Gertrudes. Entonces ellos habían llegado a la casa de la hermana Carlos Berton y la hermana Clara, y el hermano Alsen Werner Larsen le dice: ¿en qué nombre lo vas a bautizar? Y el hermano Charles le decía: yo bautizo en los títulos. Pero el hermano Larsen comienza a hablarle del bautismo del nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Y entonces en ese momento el hermano Larsen empieza a hablarle al hermano Charles, a explicarle por la palabra de Dios. Y dice que todo el trayecto entre Bucaramanga y Loma del Salado, el hermano Larsen fue explicándole, y la hermana Abigail Gertrudes, que llegaban del Canadá, le explicaba a la hermana Clara por la palabra de Dios que el bautismo era en el nombre de Jesús. Así que en junio de 1937, ellos llegaron a Loma del Salado y la hermana Clara empezó a orar al Señor y a decirle: Señor, muéstranos cuál es el bautismo. Y cuando ya era el momento del bautismo, la hermana Clara le dijo al hermano, a su esposo, el hermano Charles Berton, le dijo: Charles, muchos años has bautizado en los títulos, pero ninguno ha recibido el bautismo hablando en nuevas lenguas con fuego. ¿Por qué no bautizas y dejas que estas personas sean bautizadas como dice el hermano Larsen? Y si Dios responde con fuego, ese es el bautismo. Así que esa tarde, en el mes de junio de 1937, Maruja Correa, Eleanor Berton y los primeros 52 colombianos fueron bautizados en el nombre de Jesús en el río Servitá de esa población. Y esa noche hicieron un gran culto y el Señor
bautizó con el Espíritu Santo a todos los que habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Así que en esta noche tenemos una invitada muy especial. Y en esta noche nos está acompañando nuestra hermana Abigail Gertrudes del Arce. Y entonces vamos a esperar que ella en esta noche nos cuente cuál ha sido esa experiencia que ella ha tenido también en este hermoso país llamado Colombia. ¿Cuántos le damos la bienvenida a nuestra hermana Abigail en esta noche? Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Abigail Gertrudes Larsen. Vengo con un sueño maravilloso, el cual es traer el glorioso evangelio de salvación a las almas. Tenía un sueño maravilloso. Hicimos un viaje maravilloso con mi esposo, Axel Bernal Larsen. Nos conocimos en una reunión maravillosa donde predicábamos la palabra de Dios y cantábamos al Señor. En una carpa que levantábamos y hacíamos estos cultos donde se sentía la presencia del Señor. Vi al hermano Larsen, él se enamoró de mí, me escribió, salimos, nos conocimos. Dios nos permitió la oportunidad de casarnos. Hubo un gran revuelo porque, bueno, por la gracia de Dios, era una mujer reconocida y predicaba el nombre del Señor. Pero Dios me habló y me mostró que ese era mi esposo. Nos casamos y le servimos al Señor. Sentíamos ese llamado maravilloso de venir a Colombia a traer el glorioso evangelio de salvación. Dios nos mostraba cada día la oportunidad de venir a traer el glorioso evangelio de salvación. Fue cuando llegamos ese 12 de mayo de 1937. Llegamos al lugar de Colombia. Yo venía feliz, emocionada, porque mi Dios me había concedido la oportunidad y el sueño, la misión, la meta de predicar su glorioso evangelio. Yo venía feliz, contenta, porque el Señor estaba con nosotros. Y la oportunidad grandiosa se nos había presentado y llegamos al lugar de Puerto Colombia. Pero no había ni un colombiano el cual nos diera la bienvenida. Pero estaba el Señor de la mies dándonos la bienvenida al lugar de Colombia. Cuando colocamos nuestros pies en este lugar, territorio colombiano, para nosotros fue feliz ese día. Fue maravilloso porque nosotros nos pudimos sentir realizados estando aquí en el lugar de Colombia. Viajamos al Salado. Comenzamos el ministerio a predicar la palabra de Dios con los esposos Berton. Bueno, ellos predicaban en los títulos y nosotros predicábamos en el glorioso nombre de Jesucristo. Hubo un gran revuelo y tal vez unos choques entre las doctrinas, pero el Señor nos mostró cuál era. El Señor le mostró a ellos cuál era la doctrina. Y tuvimos momentos difíciles, momentos de persecución. Un 20 de julio
Estábamos en unos bautismos, en un culto hermoso, donde se sentía la presencia del Señor. Y nosotros hablábamos en lenguas. Ese día para mí fue especialmente maravilloso. Y había hermanos que hablaban en lenguas y Dios estaba con nosotros. Al día siguiente hubo una persecución. Nos quemaron el lugar donde estábamos. Nos tocó huir, correr. Bueno, en ese accidente nosotros corrimos. Se me partieron los lentes, perdí mis lentes. Un diente también fracturado. Y gracias a Dios, Dios no permitió que ninguno de nosotros muriéramos ese día, sino que el Señor nos sacó con victoria de ese lugar. Y todos los hermanos se reunían y venían. Y lo lindo era que los hermanos todos orábamos y nos reunimos y estábamos en ese lugar dándole las gracias a Dios, porque sabíamos que Dios estaba con nosotros en ese lugar. Hubieron momentos duros de persecución, pero el Señor estaba con nosotros. Mi esposo se iba al parque a vender las Biblias. Vendía los Nuevos Testamentos a 1 y 2 centavos. Las Biblias valían 35 pesos, Biblias grandes. Él aprovechaba tal vez ese momento para poder predicar. Aprovechaba esos minutos para poder predicar el Evangelio a todas las personas que le daban la oportunidad. Y así nosotros predicábamos el nombre del Señor. A mí me gusta enseñar a los niños. Enseñaba a los niños los sábados. Y hacía culto con ellos, le enseñaba la palabra de Dios, le enseñaba cánticos. Y el Señor nos usó en gran manera. Hubieron momentos difíciles en los cuales nos enfermábamos. No, los creyentes no los dejaban estar en los hospitales, no nos atendían como deberían. Bueno, tuve momentos duros. Yo quedé en embarazo de mi segundo hijo. Y vinieron momentos duros en los cuales Dios fue testigo de lo que pasó. Y nosotros estábamos en ese momento, pero yo me acordé de unas palabras que le dije a mi Dios el día que pisé tierra colombiana. Si yo he venido a este lugar y daré mi vida por todos los colombianos que crean este glorioso evangelio de salvación, yo me daré por bien servida y cumpliría mi misión, la cual el Señor entregó en mis manos que le trajera a la tierra colombiana, tierra querida. Que el Señor les bendiga. Bueno, quiero recordar, hermanos, que nuestra hermana Abigail falleció en su segundo parto, ya que el hermano Larsen la llevó al hospital de Bucaramanga, pero ese hospital estaba coordinado por los religiosos y a todo el paciente que ingresaba le ponían un escapulario, pero como la hermana Abigail no se dejó poner el escapulario, no la atendieron y ella falleció en su parto, y por eso el hermano Larsen ha quedado viudo, con 2 hijos en un país totalmente desconocido. Pero en esta noche también está con nosotros una invitada muy especial y quiero que le demos la bienvenida a una mujer que ha sido pionera y ha aportado muchísimo a la obra en Colombia, como es nuestra hermana Sally Lemos. Ella está con nosotros y vamos a darle la bienvenida en el nombre del Señor Jesús. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Qué hermoso poder estar aquí en esta hermosa iglesia de las Américas. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Un saludo muy especial a
los pastores de este lugar, nuestro hermano Carlos Hernández y la hermana Rudy, por esta hermosa invitación. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como lo decía mi hermana Rudy, mi nombre es Sally Lemos. Llegué a la ciudad de Barranquilla en el mes de 1948. Llegué con el propósito de poder ayudar en la obra del Señor a los misioneros Larsen. Al tiempo viajé a Cali para poder ayudar a los hermanos Dross en la hermosa obra que estaban haciendo allí en ese lugar. Compartí mucho tiempo con ellos. Tuve la oportunidad de poder conocerles y los admiraba en la obra tan hermosa que hacían allí. Mi pasión es el evangelismo, ir por las almas, aleluya, poder hablarle de este hermoso mensaje que ha dejado el Señor. Me ha dado el privilegio de poder enseñarle a pastores. Hubo un primer seminario en Bucaramanga. Allí el Señor me pudo dar que fuera maestra de obreros y obreras en ese lugar. Pude enseñarles el servicio a Dios, también de cómo armar un mensaje, de poder hacerlo. Allí enviaron a la hermana Gabriela de Bernal, esposa del hermano Campo Elías Bernal. Ella tenía 2 meses de embarazo y vino a aprender más del Señor. Gloria sea al Señor. Allí pudimos hacer ese seminario en 4 meses. Fue realmente fuerte. Luego, la iglesia tenía una inquietud de poder tener como un medio de comunicación, de poder llevar a otros lugares lejanos que no podían conocer qué estaba sucediendo en diferentes lugares de Colombia, qué sucedía con lo que por lo menos es expandiéndose la predicación. Y Dios me llenó de sabiduría y pude empezar a hacer unos escritos en forma de folletos para que hubiera más comunicación en los lugares lejanos donde sucedían cosas, que el Señor iba haciendo milagros, iba salvando vidas para la gloria de Él. Y lo llamé Obrero de Colombia. Así se llamaba el folleto. Ya tenía unos 12 años la obra aquí en Colombia. Después llamé al hermano Campo Elías Bernal para que él siguiera esa hermosa labor. Fuera él como el representante de que siguiera pudiendo hacer esta hermosa labor de un folleto, pero le di la facultad de las decisiones que él quisiera tomar. Desde allí, como el día de hoy se llama, él dijo: voy a cambiarle primeramente el nombre, y hasta hoy se llama El Heraldo de la Verdad. ¿Cuántos han leído esa hermosa revista donde pueden comunicarnos lo que pasa en diferentes países donde se encuentra esta amada iglesia? Aleluya. Y lo que sucede en el resto de ciudades de Colombia. El Señor hace grandes cosas y usa a grandes hombres y mujeres que deciden seguirlo a Él. Aleluya. Realmente que el Señor es muy bueno con nosotros, ¿saben? También realmente que me dio el privilegio de poder ser 10 años misionera en este hermoso país de Colombia. Mi esposo se llama Lewin Morley. Él regresó de Venezuela, era servidor allí en ese lugar para casarnos. Al tiempo no pudo regresar a Colombia en sí porque había restricción de misioneros extranjeros. Entonces decidimos viajar a Jamaica
a una convención. Estando allí, pudimos hacer nuestra boda con el misionero de allí, de ese lugar. Luego regresamos nuevamente a Colombia a ayudar al hermano Larce en la misión que estaba haciendo aquí. Luego ellos viajaron, en ese momento viajaban al norte unas vacaciones. Mi esposo quedó encargado de representar a la iglesia legalmente, porque era por primera vez que le daban la personería jurídica a esta hermosa iglesia de Colombia. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Luego los hermanos Larce regresaron a este lugar y nosotros tomamos la decisión de viajar a Pereira y nos situamos allí en ese lugar donde empezaba esta hermosa obra y empezaban a construir el tabernáculo, y realmente que allí situamos nuestra residencia en ese lugar. A mí me toman como una mujer extraña, pero soy ejemplo para muchas mujeres, porque aún imitan mi forma de vestir. Mi vida es consagrada a la oración, a la búsqueda de Dios, y me preocupo mucho por la santidad. Gloria sea al Señor. Demos una alabanza al Señor, la Iglesia de las Américas. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Gloria al nombre de Jesús por la vida de la hermana Salem. Y en esta noche también nos está acompañando una mujer pionera que también hizo dejó una gran huella en nuestro país, y es nuestra hermana Molly Thompson, y ella está con nosotras. ¿Cuánto le damos la bienvenida a nuestra hermana Molly Thompson? Oh my God, qué hermosa iglesia en este lugar de las Américas. Dios me bendiga, queridos hermanos. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Contenta, agradecida con esta hermosa iglesia en este lugar. Gracias, hermana Ruby, hermano Carlos. Dios los bendiga. Me siento muy contenta. Gracias. Mi nombre es Molly de Thompson. Mi esposo William de Thompson. En el año de 1947 llegamos como misioneros a Colombia de una iglesia de Inglaterra que se llama Santo Calvario. Una iglesia tradicional y fundamentalista. Y llegamos a Barranquilla. Pero nosotros no nos habíamos adentrado en la unicidad del nombre de Jesucristo. Y llegando a Barranquilla, muy amablemente el hermano Larsen allí nos esperó junto con la hermana Sari. Hermana, me alegra verla aquí. Y muy amablemente allí nos recibieron en Barranquilla. A los 8 años de matrimonio, tuvimos nuestro primer hijo, mi pequeño Tommy. A causa de una enfermedad, por causa de la hidrocefalia, lo llevamos a los médicos en Barranquilla. Y estando allí, los médicos dijeron, su niño solo tiene 4 días de vida. Y allí al pie mío estaba el hermano Larsen. Salimos de allí de la clínica y el hermano Larsen colocó sus manos en la cabeza de mi pequeño Tommy, y en ese instante fue sano en el nombre del Señor. Si esa alabanza es para Dios, a Él sea la gloria. Bendito Jesús. Impactados por lo que había sucedido ese día, decidimos irnos a Inglaterra a confrontar a los directivos, a los de misiones allá
a Inglaterra y a decirle lo que había sucedido con mi pequeño Tommy, que Dios había hecho una obra especial. Mi esposo en el año de 1943 ya había tenido una experiencia pentecostal, hablando en nuevas lenguas. Y él decía que no estaba haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Pero antes de irnos a Inglaterra, ¿te acuerdas, hermana Sally? Ella muy diplomáticamente, nosotros le preguntamos por la doctrina del nombre del Señor. Y ella, como para no molestarnos y que nos sintiéramos incómodos, tomó un papel y escribió unos versículos de la unicidad de Dios y nos lo entregó. Nos montamos en ese barco y cuando llegamos a Inglaterra, llegamos allí y empezamos a leer esos versículos que la hermana Sally nos escribió allí. Y eran puros versículos de la unicidad de Dios. Y creímos en ese instante que Jesucristo es Dios y que no hay otro, aleluya. Y en ese momento Dios nos reveló su poderoso nombre. La gloria sea para el Señor. Luego decidimos volver a Colombia. En el año de 1951 volvimos a Barranquilla, una ciudad hermosa, calurosa, gente amable, gloria al Señor. Y nuevamente la hermana Sally estaba allí esperándonos. Cuando llegamos ya habían abierto muchas obras en el país, en Manizales, en Ibagué, en Quito, también en Bogotá. Y cuando el hermano Zapata fue a abrir una obra, una noche el Señor Jesucristo puso en mi corazón que tenía que hablarle a los jóvenes, a la juventud, que ellos supieran que hay un Dios todopoderoso. Y esa noche Dios me dijo, necesitamos a alguien que oriente a los jóvenes. Y yo tuve la oportunidad de abrir la primera organización que hasta el día de hoy se llama Conquistadoras Pentecostales. Aleluya, y pudimos orientar a muchos jóvenes y mostrar que hay un Dios sobre todo nombre y su nombre es Jesús. Y hoy podemos decir, querida iglesia, en este lugar, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Brinden un aplauso al Señor. La gloria sea para Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, en esta noche también tenemos otra invitada. Pero antes yo quiero contarles un poquito sobre esta hermana, nuestra hermana Eleanor Gamble. Fue una mujer que de pronto no la hemos escuchado mucho, pero fue una mujer que se dejó usar también por el Señor. Esta mujer fue viuda y ella quedó viuda aquí en Colombia y se casa con otro viudo. Se casaron los dos y empezaron a apoyar y a servir en la obra en la ciudad de Cali. La hermana Eleanor empieza a apoyar a su esposo, a su segundo esposo, pero la hermana Eleanor tenía buena espalda. El hermano también se murió. Así que era buena para tener los esposos y matarlos. Pero nuestra hermana Eleanor hizo una gran labor allá en la ciudad de Cali. Fueron los pioneros que trabajaron en esa ciudad y de verdad que fue una mujer muy servidora y por eso quiero en esta noche también recordar a nuestra hermana Eleanor Gamble, que fue una gran servidora para la gloria del Señor. Y en esta noche vamos a darle la bienvenida, que está con nosotros. Tenemos otra invitada especial porque esta noche tenemos puras invitadas especiales. ¿Cuántos estamos contentos de tener estas mujeres? Y vamos a darle la bienvenida a nuestra hermana Ruth Evelyn Michel
más conocida como nuestra hermana Ruth de Dross. ¿Cuánto le damos la bienvenida? Paz de Cristo, Colombia. Saludo a la iglesia del Señor. ¿Cuántos tienen alabanzas para el Señor? ¿Cuántos traen aplausos para el Señor? Aleluya. Conocí al hermano Bill en un campamento en Glencoe. Allí yo ayudaba con los cánticos y la guitarra. En 1948 teníamos todos los trámites listos para venir a Colombia y no pudimos viajar. Habían asesinado a Jorge Eliezer Gaitán y las cosas se habían complicado. Pero ya en 1952 estábamos en Cali. Allí mi esposo subió al Cerro de las Tres Cruces y tuvo la visión que había tenido en Alemania. Él veía la ciudad ardiendo en llamas, pero de avivamiento. Y la gente huía de la guerra. Muchas mujeres llegaban a reunirse con nosotros, venían huyendo de las bandas asesinas. Entonces, esto motivó para yo hacer reuniones con mujeres. Todos los lunes a las 3 de la tarde atendíamos mujeres, sus partos, sus embarazos. Y allí empezó a florecer, aunque no organizadamente, como departamento de damas Dorcas. Pero se inició lo que más tarde, 80 años después, una hermosa iglesia celebraría como departamento de damas Dorcas. Al Señor sea la gloria, aleluya. Bueno, la hermana Ruth de Dross, el Señor le iluminó y le dijo, ¿qué nombre le ponemos a estas reuniones de las damas? Y ella se acordó del versículo de Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y de ahí entonces es que nosotras, todas las mujeres de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, desde chiquita hasta la más anciana, nos llamamos las damas Dorcas. Gracias al Señor, porque el Señor usó a nuestra hermana Ruth de Dross. Y en esta noche también tenemos una invitada muy especial y quiero que en esta noche le demos la bienvenida a nuestra hermana Falleta Barnard de Larsen. Ella está con nosotros y le damos la bienvenida en esta noche en el nombre del Señor. Amén. Bendiciones para la Iglesia de las Américas. Es una bendición para mí, hermanos, poder saludarles en el nombre del Señor Jesús. Qué niñas tan hermosas en el Señor se ven en esta congregación. Gracias a Dios. Saludos, hermanos. Dios los bendiga. Qué bendición poder saludarles en esta noche. Al Comité de las Damas Dorcas de las Américas, Dios les bendiga, hermanas. Gracias por habernos invitado en esta noche a este hermoso culto misionero en el nombre del Señor Jesús. A todas mis compañeras misioneras, mis bendiciones. A la hermana Ruby, líder distrital de las Damas Dorcas. Qué bendición, hermana Ruby, saludarle en el nombre del Señor Jesús. Bueno, mi nombre es Falleta Barnard de Larsen. Voy a contarles un poquito, hermanos, de la historia que envolvió a esta mujer que servía a Jesús. ¿Para qué? Para que lo sepan las generaciones venideras. Estamos tratando de que estas generaciones conozcan el nacimiento de la Iglesia del Señor en este hermoso país de Colombia. Fui criada en un hogar donde mi madre y mi abuela eran de una iglesia, la iglesia bautista. Mi padre no era creyente,
A los 8 años recuerdo que asistía a las clases de escuela dominical y había una maestra a la que yo quería mucho. Esa maestra se fue para África a seguir un llamado de Dios en las misiones. Yo me quedé allí en Estados Unidos con mi madre, mi abuela y mi padre. A los 12 años de edad, una adolescente, fui bautizada en los títulos del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasaron algunos años y tuve muchas dificultades y muchos problemas como cualquier adolescente. Y cuando tenía 15 años no estaba muy firme en la iglesia. Pero cuando tenía esa edad llegó la maestra, mi maestra, a mi iglesia. Y al verla fue mucho gozo para mí. Venía como misionera y me ayudó a superar mis dificultades y mis problemas. Y entonces al tener esa bendición de verla a ella, decidí también entregar mi vida y dedicarla a las misiones con tan solo 15 años de edad. Me propusieron ir a estudiar en el Instituto Bíblico, pero yo no quería ir al Instituto Bíblico, entonces me inscribieron en un colegio bíblico. Era muy difícil, pero fue un milagro que yo entrara a estudiar allá. En ese colegio conocí a una hermana que fue muy amiga mía por muchos años, la hermana Perla Cooper. Ella fue mi amiga en ese colegio. Estudiamos y nos preparamos para servir a Dios en las misiones. Teníamos ese objetivo, salir a las misiones. Yo pensaba que las misiones eran en África. Nunca pensé en otro lugar, pero estando allí estudiando, mi amiga Perla Cooper se inclinó por Sudamérica y ella miraba a Colombia. Manteníamos una comunicación por carta con los hermanos Pertol que estaban aquí en Colombia, y con ayuda de un movimiento denominacional nos vinimos a trabajar a Colombia. Yo tenía 26 años de edad en ese entonces. En octubre de 1937 llegamos al puerto de Buenaventura. Allí estaba el hermano Carlos Bertol esperándonos. Llegamos a la Loma del Salado, que es muy conocida y hemos oído la historia, ¿verdad? Allí en Loma del Salado llegamos a continuar con el colegio y enseñábamos a los jovencitos, así como estos, inquietos, distraídos un poquito. Así era yo también. Pero ahí los íbamos enseñando allá en las Lomas del Salado a servir a Dios, a amar las misiones. Y esos muchachos allí iban recibiendo el Espíritu Santo. Yo era bautizada en los títulos, pero un día vi al hermano Carlos bautizando a alguien y yo me quedé mirándole sus labios y me preocupó porque oí algo desconocido para mí. Y le pregunté a la hermana Clara, ¿qué fue lo que dijo el hermano Carlos? Ella me dijo, es que yo sabía que tú me ibas a preguntar eso. Es que él está bautizando como bautizaron los apóstoles de Jesucristo. Están bautizando en el nombre del Señor Jesús. Eso fue extraño para mí. Fue el primer bautismo que vi bautizar en ese nombre. Entonces, ¿saben qué hice yo? Agarré la palabra de Dios y empecé a leer y a estudiar y le decía a Dios, no me dejes creer en algo que no sea la verdad. No me dejes creer en lo que no sea la verdad. Y empecé a buscar y a leer la Biblia. Un día, un domingo en la mañana, en una escuela dominical, escuché cuando una voz que me dijo, abre tus labios, que yo los llenaré. Y abrí mis labios y empecé también a hablar en otras lenguas en esa escuela dominical. Recibí el Espíritu Santo. Y la hermana Clara Bertol se quedó mirándome y al verme hablar en lengua, la hermana Clara empezó a adorar a Dios
Y entre más ella adoraba a Dios, más en lenguas hablaba yo también, emocionada porque la presencia de Dios había llenado mi corazón. En unos meses o unos años, en 1940, vinimos a Bucaramanga porque veníamos a hablar con el hermano Larce. Yo no conocía al hermano Larce ni veníamos a hablar con él para ponerle a todos esos jovencitos que habíamos preparado para el servicio a la orden de él para que le ayudaran en la evangelización y en el trabajo misionero. Cuando yo conocí al hermano Larsen, él estaba parado ahí en su puerta de su casa. Era un hombre alto, buen mozo, pero tenía una mirada muy triste. Había perdido a su primera esposa, la hermana Abigail, pero aún así él nos atendió y nos recibió y nos invitó a su casa. Luego firmó por nosotras un contrato de trabajo y nos vinimos a vivir a Bucaramanga. En Bucaramanga arrendamos una casita en el barrio Sotomayor, allí una casita muy bonita, y empezamos a trabajar. Yo ya había entendido la doctrina de la palabra de Dios. Y yo le había dicho que no me dejara creer en algo que no fuera la verdad, pero yo creí y es porque sabía que era la verdad que estaba en la palabra de Dios. Todavía no había sido bautizada. El hermano Larsa me pide el favor que le ayude a cuidar a su pequeña Abigail. Y yo me quedé. La hermana Perla Cooper se devolvió para El Salado, pero en ese tiempo se presentó una hermosa amistad entre nosotros los dos y compartíamos muchas cosas maravillosas. Y yo podía cuidar a su pequeña Abigail y compartir con el hermano Larsen, y la amistad fue creciendo. En ese año 1940, el 8 de diciembre, en la población de Girón, fui bautizada en el nombre del Señor Jesucristo en ese día maravilloso para mí. Conmigo se bautizaron el hermano Camperías Bernal, era un adolescente, y el hermano Jorge Blanco, eran muy jovencitos. Empezó mi labor como esposa del misionero. Salíamos a visitar y hacíamos las labores. Mi esposo recibía 90 pesos de sostenimiento. 40 pesos gastábamos en el arriendo y con 50 pesos nos podíamos sostener. Difícilmente, pero lo podíamos hacer. Dios bendecía esos 50 pesos que nos quedaban. 2 años más tarde nos fuimos para Barranquilla, ya que a mi esposo le había salido un descanso para ir a Canadá. Y entonces, cuando quisimos viajar, no pudimos hacerlo, ya que los pasaportes no nos facilitaron por la variedad de nacionalidades que había en la familia. Así que nos tocó quedarnos en Barranquilla, y mi esposo empezó a hacer una obra de misiones allí también, y empezó a repartir literatura y a vender Biblias. Y un día lo escuché orando, diciéndole: Señor, no me dejes morir o no me dejes ir de este lugar con la sangre de estas personas sobre nosotros. Ese día entendimos, ya no nos vamos de Colombia. Nos quedamos ahí. Arrendamos una casita en el barrio abajo. Era un barrio muy feo. Tenía mucho barro, mucha tierra. Pero también allí sabíamos que estaba Dios con nosotros. Allí nació nuestra pequeña Laverne, nuestra primera hija. Seguíamos haciendo nuestro trabajo, y mi esposo en 1948 sintió la necesidad de una propiedad. ¡Qué bonita propiedad tiene las Américas! Felicitaciones, hermanos. En Barranquilla no teníamos ninguna propiedad, así es que mi esposo, viendo la necesidad, reunía al pequeño grupo. Después de almuerzo hacíamos oraciones, y en esas oraciones se sentía el poder del Espíritu Santo, y muchos hermanos eran bautizados con el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Un día en 1948, en un ayuno, un hombre se acercó a mi esposo y le dijo: ¿usted está buscando una propiedad? Mi
Mi esposo le dijo, sí, vamos y le voy a mostrar una. Quedaba en el barrio Boston. Era lo último de la ciudad y parecía más un potrero. Pero hoy en día es la iglesia central de Barranquilla y es en un lugar muy especial que Dios nos dio para este entonces. Se inauguró en 1949. Seguíamos el trabajo, predicando aquí, predicando allá y trabajando mucho. En 1955 ya habíamos oído que en Cali la hermana Ruth de Dross, mi compañera de trabajo, de milicia, gloria a Dios, ella había iniciado el departamento de las damas dorcas allí. Entonces yo dije, vamos a hacerlo también aquí en Barranquilla. Convocábamos a las hermanas los lunes por la tarde, hacíamos oraciones por los nuevos convertidos, por los misioneros y también dábamos enseñanzas prácticas. También hacíamos las reuniones con las señoritas y la hermana Hilda me ayudaba a enseñarle a las señoritas. La obra no se detuvo, la obra seguía y seguía y seguía caminando. En 1970, mi esposo decide regresar a Canadá y fuimos allí a predicar en una obra. 30 años acompañé a mi esposo aquí en Colombia sirviendo al Señor. En 1970 nos fuimos y en 1972 fallece mi esposo por una muy penosa enfermedad. Quedé allí en Canadá. Pero cuando fue el año de 1997, en Colombia se estaban celebrando los 60 años de la iglesia. Este año, ¿cuántos se están celebrando, hermanos? 80 años, hace 20 años yo vine a una convención en Bucaramanga y al ver esa multitud de hermanos convertidos allí, en mi corazón latía de gozo y de alegría. ¡Qué multitud de creyentes tiene Colombia! Y me acerqué a un hermano y le dije, hermano, todos esos son los miembros de la iglesia pentecostal. Y él me dijo, no, hermana Falleta, ellos son solo una parte de la cantidad de convertidos y salvos que hay por todo el territorio colombiano. ¡Oh, qué gozo, hermano! Entonces comprendí que nuestro trabajo en el Señor no fue en vano. Que no fue en vano el sufrimiento, que no fue en vano las necesidades que pasamos, que no fue en vano ver los mártires y los sufrimientos de muchos que partieron a la eternidad a causa de la violencia religiosa que vivimos. Pero eso en mí confirma un maravilloso texto que dice, nosotros sembramos. Muchos colombianos regaron y han recibido la cosecha, pero el crecimiento siempre lo ha dado Dios. Aunque nos fuimos, esta iglesia no se ha detenido ni se detendrá, porque la mueve el Espíritu Santo de Jesucristo y eso hace que la iglesia siga adelante todas las veces hasta que el Señor venga por su iglesia. Dios le bendiga. Gloria al nombre de Jesús. Y no podemos ignorar, hermanos, una mujer que fue pionera aquí en la ciudad de Cúcuta, pero también en todo el departamento de Norte de Santander, que por la gracia de Dios este año estamos cumpliendo 60 años del Evangelio en la ciudad de Cúcuta. Y vamos a darle la bienvenida en esta noche a nuestra hermana Teresa Sánchez de Rodríguez. Ella nos está acompañando en esta noche. ¿Cuánto le damos la bienvenida? Dios les bendiga, hermanos. Estoy contenta, feliz en esta noche de ver esta iglesia tan linda de las Américas. Oh, ver cómo el Señor les ha bendecido. Qué alegría me da, hermanos. Por ahí como que veo al hermano Carlitos.
Amén, hermano Carlitos. Qué bendición, hermana Ruby. Oh, qué bendición que ahora son siervos del Señor en este lugar. Estoy contenta de volverles a ver, hermanos. Una experiencia maravillosa con el Señor. Oh, qué alegría. Estoy llena de gozo de ver a mi familia en la fe. Y ese grupo de mujeres tan lindas que están allí, qué bendición. Hermano Carlitos, como siempre, de atento. Gracias, hermano. Hermanos, recuerdo que estaba en la ciudad de Bucaramanga y estaba por allí meditando de qué manera podía separarme de mi esposo, porque mi vida era triste. Pero recuerdo que llegó una mujer de esas mujeres valientes, que no le temen a nada, que salen y predican el evangelio del Señor. Y recuerdo que llegó a mi puerta y llegó y me entregó un tratado. Y yo tomé ese tratado y se lo rompí, se lo tiré por los pies, porque no quería saber nada de los protestantes. Pero esa mujer valiente, todos los días le doy gracias a Dios por esa mujer valiente, que se agachó y recogió ese tratado y llegó y me dijo: mujer, Dios te ama y tiene cosas grandes contigo. Y no sé qué está pensando usted en este momento, me dijo, pero quiero decirle que Dios ha venido a decirte que Él tiene cosas grandes contigo. Y esas palabras bastaron, hermanos, para yo empezar a ir a un culto, a oír la palabra del Señor. Y allí el Señor llenó mi vida y pude tomar la mejor decisión de mi vida, y es entregarle mi vida al Señor. Y allí poco a poco Juanito le gustaba mucho el fútbol. Entonces yo empecé a portarme bien, porque me portaba muy mal. Y empecé a lavarle los uniformes de fútbol, que nunca se los lavaba. Y empecé a portarme diferente. Y él, al verme así, me dijo: ¿qué ha pasado, Teresita? Yo la veo a usted que está cambiando. Y empecé a decirle que Dios había hecho algo en mi vida. Y él también tomó la mejor decisión de su vida, y es entregársela al Señor. Y hermanos, recuerdo que después de muchos años de estar allí en la iglesia, en el año 1956, estábamos en el 56, cuando el Señor nos permitió venir a Cúcuta, venir a esta hermosa ciudad de Cúcuta, donde no había nadie que conociera al Señor. Fue un momento difícil. Yo recuerdo que con mi esposo arrendamos allí una pequeña casita en la calle 15 y empezamos allí. Yo recuerdo que Juanito, mi esposo, trabajaba mediodía, y el otro mediodía, cuando llegaba muy cansado de su trabajo, él nos decía, junto con mis hijas, con mis 3 hijas, con mi hija Rosalba, con mi hija Esther y con mi hija Marina, y nos decían: vamos a predicar la palabra del Señor. Y yo recuerdo, hermanos, que en muchas ocasiones me hicieron lo que yo le hice a la hermanita.
yo entregaba el tratado y me lo tiraban por los pies y me lo rompían. Y yo decía, amén, porque así era yo. Amén, porque así era yo. Y recuerdo que en una ocasión que fuimos a visitar allí a unas personas y nos atendieron muy amablemente y nos dijeron, esperen que ya le vamos a abrir nuestras puertas para que puedan hablarnos de ese mensaje que ustedes traen. Y nosotros ahí contentos esperando que ella nos abriera las puertas. Y resulta que trajeron una vasenilla con orines y nos las echaron por encima. Pero hermanos, valió la pena venir a Cúcuta, gloria al Señor. Valió la pena venir a Cúcuta, hermanos. Duramos muchos años predicando este evangelio. Recuerdo que la primera mujer que llegó fue Pascualita, que empezó a asistir a los cultos y empezamos a hacer la obra del Señor, y el Señor empezó a levantar hombres y mujeres que venían a adorar y a glorificar su nombre. Y sabe, hermanos, que hoy me siento contenta con el Señor, porque ya me han dicho que aquí en Cúcuta hay más de 46 iglesias que alaban y glorifican a este Dios verdadero. ¡Qué alegría! Eso me llena de gozo, me llena de satisfacción, de ver que el sacrificio que de pronto algunos hicimos en algún momento no ha sido en vano, hermanos. Y en este año estamos cumpliendo 61 años. Decimos que 60 porque en el 57 fue donde ya prácticamente se estableció la obra. Estamos cumpliendo ya 61 años de que este hermoso evangelio hubiera llegado a Cúcuta cuando no había ni un convertido. Pero hoy me da alegría de ver esta iglesia en las Américas, porque un día con mi esposo veníamos también, y con muchos jóvenes allí de comuneros veníamos a este lugar, a este barrio, Las Américas, a predicar la palabra del Señor. Y si no estoy mal, como que en el año 95, si no estoy muy mal, porque ya por mi edad no me acuerdo mucho las fechas, pero creo que en el 95 se estableció la obra en este lugar. Y de pronto yo recuerdo que era un lugar muy pequeño, pero hoy cuando veo esto tan lindo que el Señor les ha dado, iglesia en las Américas, puedo decir que ese Dios que nosotros tenemos es un Dios grande, es un Dios maravilloso. Hermanos, algunos sembramos con lágrimas, pero ustedes recogerán con regocijo. Jóvenes de las Américas, ya nuestras fuerzas no son muchas. Ya estamos terminando la carrera, pero se necesitan jóvenes valientes que puedan tomar la antorcha y seguir predicando este evangelio maravilloso. Porque quiero decirle, hermano, valió la pena. Valió la pena, hermanos. Valió la pena, hermanos. Valió la pena haber venido a Cúcuta. Gloria al Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Dice la palabra del Señor: acuérdense de quienes los han dirigido y les han anunciado el mensaje de Dios. Mediten en cómo han terminado sus vidas y sigan el ejemplo de su fe. Pueden estar cómodos, mis hermanos, en esta noche. Y yo quiero decirles, hermanos, que es una ley de la vida, y es que los padres se parecen a los hijos, ¿verdad? Las hijas se parecen a sus madres y los varones se parecen mucho a sus padres. Y quiero que reflexionemos un momento en este texto de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos habla aquí que tengamos en cuenta dos perspectivas que quiero que analicemos con la ayuda del Señor. Unas personas que construyeron un legado.
¿Y qué es un legado? Un legado es una herencia. Una herencia puede ser inmaterial como también puede ser material. Y las herencias se transmiten de padres ¿a qué? A hijos, ¿verdad? Y también se transmiten de generación en generación. Así que la palabra del Señor nos está hablando en esta noche que tengamos en cuenta unas personas que nos han dejado un legado. Pero también el texto sagrado en esta noche nos está haciendo una invitación y es cómo lo hicieron. Bueno, por la gracia del Señor, como decían una de nuestras invitadas, estamos cumpliendo 80 años, ¿verdad? Por la gracia del Señor. Y 80 años no se cumplen todos los días. Muchas personas no llegan a 80 años de vida porque mueren jóvenes. Pero en esta noche tenemos ese privilegio de parte de Dios de estar celebrando esos años, ese reconocimiento. Pero si usted y yo tenemos la oportunidad de recorrer nuestro país de Colombia, si usted va a una ciudad, allí está la iglesia del Señor. Si va a algún pueblo, allí está la iglesia del Señor. Si usted va a alguna vereda, allá está la iglesia del Señor. Si usted va desde La Guajira, allá al Cabo de la Vela, lugares muy distantes, allá está la iglesia del Señor. Y si nos vamos al sur, allá al Amazonas, lugares de 3, 4 días y hasta una semana en lancha, río adentro. Y aparte de lancha, luego se meten por esa selva y usted camina días por esa selva. Pero en esos lugares está la iglesia del Señor. Así que es una bendición muy grande que el Señor nos esté permitiendo esta oportunidad. Ustedes se enteraron que en el mes de mayo la iglesia recibió un reconocimiento de parte del gobierno nacional, ¿verdad? Del Ministerio del Interior le ha dado un reconocimiento a la iglesia por estos 80 años. Así que, hermanos, estamos viendo nosotros por la gracia del Señor este legado hermoso que estos hombres y mujeres de Dios nos han dejado. Pero el texto también nos está haciendo un cuestionamiento, nos está hablando de 3 condiciones en lo que leíamos al principio. El primero de ellos es, acuérdense, ¿quiénes fueron ellos? Me parece hermoso que la iglesia se haya creado este programa de la celebración de este año, porque hermanos, qué bueno que lo sepa la generación venidera. Que hace 40, 50, 60 años, 70 años, no había lugares como esto, como lo mencionaban ellas. Qué bueno que nuestros jóvenes conozcan que esto comenzó aquí en un lugar con tierra y con tablas. Pero aquí vamos con la ayuda y la misericordia del Señor. Porque esta iglesia no la ha fundado ningún hombre, sino la ha fundado el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que vino a anunciar y a predicar este evangelio glorioso de salvación. Así que la palabra del Señor nos está haciendo una invitación. Acuérdense, ¿quiénes fueron esos pastores? ¿Quiénes fueron esas líderes, esas misioneras? Eso es lo que nos está haciendo la invitación en esta noche. ¿Quiénes fueron ellos? Y saben que si usted estuvo atento al programa, todas ellas, lo único que mencionaban, el motivo por el cual vinieron a este país fue uno solo. ¿Cuál fue? ¿Cuál, hermanos? Venir a predicar y anunciar este evangelio de salvación. Venir y a traernos, ellos vinieron a traernos un mensaje de esperanza. Porque la palabra del Señor dice, acuérdense quiénes fueron ellos, los que les anunciaron, los que les hablaron, los que les enseñaron la palabra de Dios. Yo no creo, hermanos, que ellos dejaran sus países, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, por venir a turismear a Colombia. Porque déjenme decirle que hace 80 años Colombia no es lo que es hoy.
Ellos vinieron solo con un propósito que los movía en su corazón, y era que muchos colombianos conocieran este mensaje precioso, que cambiaran sus vidas de sufrimiento, de dolor, de amargura, por esta salvación hermosa que Jesucristo nos ha mostrado y nos ha brindado a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Quiénes fueron ellos? Hermanos, en estos hombres y en estas mujeres no hubo mezquindad. Yo creo que ya yo lo he comentado aquí. El caso de esa hermana de Canadá que vendió su única casa y ese dinero lo aportó para la obra misionera en Sudamérica, pero específicamente al país de Colombia. Pero yo les también quiero contarles en esta noche que el hermano Johnston, el segundo esposo de la hermana Eleanor Gamblin, era un hermano que era minero. Trabajaba en una mina de carbón allá en Canadá. Y la hermana Falleta contaba que era un hombre muy delgado, muy flaco, porque a lo que él empezó a escuchar que la obra en Canadá, empezaba a orar por la obra misionera en Colombia, él dice que él empezó a sentir ese deseo y esa ansiedad por venir a ese país. Y ese hermano, el hermano Johnston, empezó a ahorrar. Dice la hermana Falleta que solo gastaba lo que necesitaba y empezó a ahorrar. Y su primera esposa, porque él también fue viudo, ella le decía, yo para Colombia no me voy, yo no siento esa necesidad, no, yo no voy a dejar aquí mis comodidades. Y él sí quería venir a Colombia, pero dice la historia que a esta mujer le dio una enfermedad muy extraña y en un año se murió porque no quiso venir aquí. Pero él entonces, a lo que quedó viudo, él cada vez sentía más esa necesidad y empezó a ahorrar y a ahorrar y a ahorrar de su sueldo, de muchos años de trabajo empezó a ahorrar. Y cuando tenía una gran cantidad ahorrada, se acercó al hermano Sters, que era el director de misiones allá en Canadá, y le dijo, hermano Sters, permítame ir a Colombia porque yo siento ir a Colombia. Y el hermano Sters se queda mirándolo y le dice, pero si tú tienes 52 años, tú no puedes aprender ya el español. Y él le dijo, sí hermano, yo lo voy a aprender y lo voy a estudiar. Pero si hermano Sters, tú no eres predicador, tú no eres pastor, tú aquí ni siquiera eres un servidor prominente. Y él le dijo, hermano, permítame ir a Colombia porque yo sé que yo puedo ser útil en ese país. Y el hermano Sters le dice, pero tampoco tenemos recursos, no tenemos dinero para enviarte. Y el hermano Sters le dice, hermano, yo tengo ahorrado una gran cantidad de dinero y con eso yo me puedo sostener solamente permítame ir a Colombia. Y el hermano Sters se arrodilló, el hermano Johnston se arrodilló y le dijo, hermano, ore por mí, por favor, porque yo sé que yo tengo un gran propósito de ir a Colombia y yo sé que el Señor va a cumplir ese propósito en mí. Y el hermano Sters se queda mirándolo y le dice a la junta misionera, vamos a orar por él y lo vamos a nombrar pastor. Y no solamente lo nombraron pastor, lo ordenaron como pastor para que viniera a Colombia. Y el hermano Johnston llegó a Colombia y aunque no era un predicador muy prominente, muchos de los púlpitos que se utilizaron en Colombia los hizo el hermano Johnston. Muchas de las bancas que se utilizaron en Colombia las hizo el hermano Johnston. Y cuenta el libro de la historia que esta pareja, el hermano Johnston y la hermana Eleanor, vivían en una piecita allá en Cali. Y adelante, ellos allá predicaban la palabra del Señor. Y al otro lado, con una cortinita dividida, que allí en un lado era la cocina de la hermana Leonor y en el otro lado era la habitación donde ellos dos dormían. Pero allí estaban felices y contentos, sirviéndole al único Dios verdadero que realmente lo había traído a este país. Así que mis hermanos, ¿quiénes fueron ellos? En ellos no hubo mezquindad. Ellos lo dieron todo. Dieron sus recursos. Ellos dieron su vida como lo hizo la hermana Abigail. Y la palabra del Señor entonces en esta noche nos está diciendo, acuérdense quiénes fueron ellos.
A pesar de la agresividad religiosa que había en ese país, de la persecución que hubo hacia ellos, ellos se mantuvieron firmes creyendo en quién era el que los había enviado a este país. Pero la palabra del Señor no solamente dice acuérdense quiénes fueron ellos, sino que la palabra del Señor también nos hace una invitación en esta noche. Y yo quiero invitar a los jóvenes en esta noche. La palabra del Señor dice, evalúen cómo terminaron sus vidas. Porque aquí lo importante no es el principio. Aquí lo importante es el final. Porque la palabra del Señor dice, el que persevere. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Ese será salvo. Y la palabra del Señor nos está haciendo una invitación. Evalúen el resultado de su vida. ¿Cómo han terminado su vida? Si ellos siempre confiaron en Dios, ¿cómo fue su vida? ¿Cómo eran sus valores? ¿Qué filosofía de vida tenían? El hermano David Hernández, que hizo la historia primera de la iglesia, cuenta que el hermano Larsen en Barranquilla no tenía nevera. Y la iglesia en Canadá le recogía ofrendas y le enviaba para que se comprara la nevera. Pero dice la hermana Falleta que cuando le llegaba ese dinero y decía, yo con este dinero puedo mandar un obrero para fundación, puedo mandar un obrero para ponedera, y nunca compró la nevera, porque este hombre tenía una confianza grande en que este evangelio tenía que ser predicado y anunciado en cada lugar de este país de Colombia. Si usted ve las fotos del hermano Larsen, siempre lo ve con el mismo vestido, porque él solamente tenía 2 vestidos, porque él decía que no necesitaba de más, y siempre le regalaban zapatos y decía, no, yo solamente tengo 2 pies. Si ustedes vieron a la hermana Abigail, mi esposo me preguntó, ¿por qué la hermana tiene zapatos de hombre? Hermanos, ellos en esa época no vinieron aquí a tener comodidades ni facilidades. La hermana Abigail tenía zapatos de hombre, fue porque la vimos en una foto, porque ella ya en Loma del Salado lo perdió todo, perdió todas sus pertenencias, y de pronto en ese momento no tenía cómo comprarse otros zapatos. Pero lo más importante, hermanos, es que ellos renunciaron a todo eso, porque ellos tenían puesta la visión en un objetivo, y era de que muchos colombianos conocieran a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y como el Señor de sus vidas. Pero el Señor en esta noche nos está haciendo una invitación. No solamente se acuerden quiénes fueron ellos, no solamente evalúen cómo terminaron sus vidas, sino que el Señor en esta noche nos está haciendo una invitación, y es: imítenlos, imiten su conducta, imiten su fe, imiten esa confianza que ellos tuvieron, imiten ese ejemplo de fe que ellos tuvieron. Yo quiero invitarle a que se ubique en pie en esta noche, hermanos. ¿Qué es imitar? Imitar es copiar fielmente del original. Yo creo que hasta que Jesucristo venga por nosotros, nosotros tenemos que tomar esta bandera en esta noche. Estas mujeres le sirvieron a su generación, pero en esta noche usted y yo tenemos que seguir con este baluarte, con este mensaje de salvación. Yo siempre le he dicho al Señor, y ustedes lo han escuchado, yo siempre que paso por este lugar le digo: Señor, aquí hay lugar para muchas almas más, y hay muchas personas en este sector que necesitan ser alcanzadas con este mensaje de salvación. Pero ¿quiénes son los que van a llevar este mensaje, hermanos? Ustedes y yo, porque en esta noche la palabra del Señor nos está diciendo: no solamente se acuerden quiénes fueron, no solamente evalúen cómo terminaron sus vidas, sino imiten el ejemplo de su fe. Qué bueno que nosotros en esta noche no de pronto no nos dejemos enredar por el materialismo y por tantas cosas de este mundo que nos ofrece.
Señor. Yo quiero ser, Señor Jesús, un instrumento en tus manos. Yo quiero tomar esa bandera del Evangelio, que cada niño que se me acerque pueda entender que hay un Dios que lo ama y lo quiere cambiar. ¿Quién cambiará esta juventud que pase por aquí drogadicta? ¿Quién lo hará? Los centros de recreación no sirven para nada, pero hay un mensaje glorioso que usted y yo tenemos en esta noche, pero necesitamos que ellos lo conozcan, así como usted y yo un día lo conocimos por la gracia de Dios. El Señor nos está haciendo una invitación, invítenlos. Pero ¿cómo los vamos a imitar? Primero hagámonos un cuestionamiento. ¿Quiero formar parte de esta historia? Y si así es, ¿cómo voy a ser parte de esta historia? Hermanos, nosotros, Dios nos ha dado una hermosa oportunidad y estamos viviendo en la mejor época de la iglesia. Nosotros no somos perseguidos como eran perseguidos ellos. Nosotros hoy en día no somos maltratados como lo fueron ellos. Usted dice que es cristiano y lo felicitan. Ah, lo felicito, qué bueno, ore por mí. Ellos sufrieron y nosotros hoy estamos recogiendo ese fruto que ellos sembraron. Pero yo quiero decirles, hermanos, esta iglesia tiene un gran futuro. Porque esta iglesia no fue fundada por ningún personaje humano. Esta iglesia fue fundada por el Creador de los cielos y de la tierra, que se ha manifestado en carne y vino a esta tierra y predicó este mensaje de esperanza. El Señor Jesucristo un día le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que, hermano, usted no está solo. El Señor no lo ha dejado solo para seguir predicándonos, Señor. Él está con nosotros. ¿Y sabe hasta cuándo estará con nosotros? ¿Hasta cuándo? Hasta el día, hasta el último día, hasta el fin del mundo, de nuestra vida. Él estará con nosotros. Yo quiero invitarle en esta noche en el nombre de Jesús. Yo siento que esta iglesia es una iglesia que ha sacado pastores, ha sacado esposas de pastores. Pero en esta noche yo siento que el Señor aquí tiene pastores y esposas de pastores, tiene grandes servidores. Porque esta es una iglesia que está ungida con el poder del Espíritu Santo. Al hermano Vicente Arango le preguntaron: ¿cuál es el secreto de la iglesia pentecostal para que haya tenido tanto éxito? Nuestro secreto es que Jesucristo está con nosotros y que el poder del Espíritu Santo es el que guía esta iglesia maravillosa, porque nosotros somos guiados por el poder del Espíritu Santo. Y aún en este 2017 todavía hay muchos que reciben el poder del Espíritu Santo. Yo quiero preguntarle, iglesia del Señor, ¿de qué manera usted y yo queremos hacer parte de esta historia? ¿De manera comprometida? ¿O solamente usted va a ser un espectador más? Pero si usted quiere en esta noche hacer parte de esta historia de manera activa, yo quiero invitarle que levante sus manos y haga un compromiso en esta noche. Y le diga: Señor, ya llegamos al mes de junio, pero necesitamos ganar muchas más almas. Dígale: Señor, danos una cosecha de almas, porque yo sé que la venida del Señor está cerca, pero la palabra del Señor dice que Él no retarda su promesa como algunos le tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, en esta noche haga un compromiso en esta noche con el Señor.
Y díganle al Señor que le use, que le use, que le use. Como Él quiera usarnos, que Él lo haga. En el nombre de Jesús yo quiero orar en esta noche.